Precisamente hoy simultáneamente están dando el retiro espiritual para los pastores laicos y era el último al que yo pedí asistir, pero también tenía que estar con ustedes, así que aquí estoy. El Señor les bendiga. Me siento muy feliz de verles. Vi al hermano Rocco, me alegro de verle a pesar de que está lejos. También a la familia Narváez, el Señor les bendiga. Eh, Hermano, les amo muchísimo y esta mañana vamos a tocar una historia bien interesante. Hoy hemos hablado acerca de los ciegos, como decía Tatiana al comienzo, y precisamente los quiero invitar al libro de San Juan capítulo 9, porque vamos a hablar de ese ciego, un ciego especial que nos va a ilustrar para el tema de esta mañana. Así que les invito para que busquen en San Juan capítulo 9 y vamos a parafrasear la historia, no la vamos a leer toda, solamente algunos textos que nos interesan, que nos van a poner dentro del tema en esta mañana. La historia nos dice que Jesús iba caminando, iba con los discípulos y se encontró con un ciego de nacimiento. Y los discípulos comenzaron a hacerle algunas preguntas, le comenzaron a decir que qué le habría pasado, porque cuando se creía en esa época que cuando alguien estaba enfermo o tenía una enfermedad, la culpa era de los padres o que habían cometido pecados los descendientes, o aún desde antes de nacer esa persona ya era terrible y por eso tenía que nacer con defectos. Así que el Señor Jesús les explicó que realmente no era porque él hubiera cometido ningún pecado, sino que era para la honra y la gloria de Dios que él estaba de esa manera. Y mirando la historia a grandes rasgos, el Señor Jesús dice que tomó lodo del piso, tomó tierra del piso, echó saliva y la convirtió en barro y tomó ese barro y lo puso en los ojos de esta persona y le dijo que se fuera al estanque de Siloé a bañarse la cara. Cuando él fue, comenzó a ver algo bien tremendo. Yo no sé si hagan el intento ustedes de cerrar sus ojos y comenzar a abrirlos de manera muy, muy lenta. Ustedes ya saben que van a ver algo, pero él nunca había percibido absolutamente nada. Así que cuando él abrió, lo primero que vio fue allí cómo el agua se movía, pudo verse él, nunca se había visto, no sabía si era él o no, y comenzó a ver todas las cosas y comenzó a tratar de correr para poder llegar hasta donde alguien que lo llevara donde Jesús. Mientras esto ocurría, los vecinos se dieron cuenta de que él había quedado con vista y fueron y lo llevaron ante los fariseos y allí ellos comenzaron a hacer muchas preguntas. Entre las preguntas que hacían era que cómo había hecho para ver. Entonces él dijo, yo no sé, solamente sé que alguien a quien le dicen Jesús tomó lodo, lo puso en mis ojos y me mandó a bañarme y ahora veo. Y nadie le creía. Pero está engañando a la gente, así que decidieron ir donde los padres a preguntarles y los padres dijeron, en realidad nosotros sabemos que él no veía, nació ciego, nunca nos vio y sí es nuestro hijo porque sabemos que es nuestro hijo, pero en realidad no sabemos qué fue lo que pasó. No sabemos si de verdad ve o no ve. Pregúntenle, mejor dicho, a él. Ellos sacaron una excusa para tratar de evitar que los judíos los persiguieran. Así que dijeron, pregúntenle a él que él es mayor de edad. Él ya tiene licencia de conducir, así que ya le pueden preguntar a él y que él dé su descargo personal. Así que volvieron ante él y lo comenzaron a molestar preguntándoles y él respondió lo siguiente. Ellos le dijeron, usted debe darle gloria a Dios porque ve. Nosotros sabemos que ese hombre que usted dice que lo curó es un pecador. Y él respondió lo siguiente, él dijo, no sé si él es pecador o no. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Lo primero que él dio fue un testimonio personal de lo que Dios estaba haciendo en la vida de él y lo que Jesús había hecho en él. Entonces los fariseos
como él no les daba una razón correcta, lo echaron de la sinagoga, y entonces allí comienza el tema nuestro de esta mañana en el versículo 35. El versículo 35 dice: oyó Jesús que lo habían expulsado de la sinagoga, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él se quedó mirándolo y le dijo: ¿quién es él, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo: pues le has visto. Era la primera vez en toda su vida que alguien le decía que él estaba viendo. Alguien era la primera vez que le había dicho que él veía. Generalmente nosotros se lo decimos a nuestros hijos: no ve lo que está pasando allá, no ve que ese carro, uno les dice eso, pero era la primera vez que a él alguien le decía: no ve, lo había visto. Y le dice: y es el que está hablando ahora contigo. Así que este hombre se arrodilló, dice: Señor, creo, y comenzó a adorarle. Y el Señor Jesús le dice: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y entonces entran en escena los fariseos, nuestros amigos, y ellos comienzan a decir: entonces usted nos está tratando de decir de manera atrevida que nosotros somos los ciegos. ¿Acaso nosotros somos ciegos también? Entonces Jesús responde desde su ángulo y desde su perspectiva, y les dice más o menos algo así: más les valdría ser ciegos. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Saben, hay algo que me sorprende mucho de esta historia, y es que el pecado de alguna forma no es abstracto, es algo real. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace referencia al pecado y explica qué es pecado de diferentes maneras. Dice que el pecado es rebeldía, que el pecado es obstinación, que es cuando uno se encierra en un punto y no quiere ver más allá. El pecado es omisión, cuando uno omite hacer lo bueno y no lo hace. El pecado también es transgresión, que es desviarnos del ideal, desviarnos del blanco. Y esta es la idea básica de lo que es pecado. Pero Jesús en este versículo añade algo mucho más importante al componente de pecado, y es lo que nosotros no hemos podido captar y entender como buenos cristianos que somos. Y vamos a empezar entonces desde el principio para que podamos entenderlo sin problemas y sin dificultad. ¿Están todos siguiéndome o no? ¿Están escuchando todos? Muy bien. Así que vamos a empezar. La pregunta que yo les quiero hacer es: ¿para Dios todos los pecados son iguales? ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo en que todos los pecados para Dios son iguales? Sí. A ver, sí. Para muchos, ¿cierto? Desde pequeños hemos escuchado que todos los pecados son iguales para Dios, y todos huelen mal y todos son malos. ¿Eso es verdad? Pues quiero decirles que hemos vivido y hemos andado en un error, porque para Dios todos los pecados no son iguales. Este es un mito que hemos llevado y que muchas, inclusive dentro de la iglesia, lo hemos llevado por mucho tiempo, pensando que todos los pecados para Dios son exactamente igual, y son totalmente diferentes. Para Dios los pecados, sea cual sea, son iguales. Eso es lo que nosotros pensamos. O sea, que Dios sería lo mismo, para Dios sería lo mismo mentir que matar. ¿Es posible eso? Nuestra historia o nuestra idea ya se va desmoronando, porque esto no suena como muy bien. Pero entonces vamos a dar un ejemplo para que podamos entender bien la situación. Vamos a suponer que ustedes forman parte de la Corte Suprema de Justicia, que son los jueces más elevados de los Estados Unidos y los que deciden las grandes cosas aquí en este país. Ustedes forman parte de la Corte Suprema de Justicia. Y en esa Corte Suprema de Justicia le presentan dos casos. El primero
es el de Pedrito, un niño de 6 años. El caso de él es que compró un dulce, llevaba su dulce y su hermanito fue y le dijo que le diera de ese confeti y él le dijo, no, yo no le quiero dar de mi dulce. Y frunció el ceño y se enojó con él. Ese es el primer caso. El niño estaba siendo egoísta, no quería compartir el dulce y aparte de eso se enojó con su hermano. Vamos al segundo caso, presentado a ustedes que son la Corte Suprema de Justicia. El segundo caso es Hitler. Él ha matado a 6 millones de personas inocentes. Ahora ya estamos listos para dar el veredicto. Así que uno de los jueces se levanta y dice, bueno, los dos casos son sumamente importantes. Ustedes dos realmente son muy malos. Así que cadena perpetua para los dos. Vamos a ponernos de verdad en el ejemplo de esta mañana y vamos a ver que los padres de Pedrito llegan corriendo allá a la Corte Suprema y les dicen, pero es que es un niño de 6 años, por favor denle chance, porque él está aprendiendo todavía. ¿Qué es un caramelo? Él no lo quiso compartir, pero si lo persuadimos, él va a compartir el caramelo, por favor. ¿Alguien lo podría ayudar? Pero para este juez, todos los pecados son iguales. Así que él les dice, lo siento mucho, retírense, ya el veredicto es cadena perpetua para los dos. ¿Qué les parecería un juez así? Podemos argumentar brevemente con la Biblia y con el espíritu de profecía que para Dios no todos los pecados son iguales. Sería terrible si fueran iguales, porque ¿en dónde estaría la justicia? Así que en Levíticos los delitos se castigaban de acuerdo a la gravedad del pecado que se cometiera. Y si vamos a Deuteronomios capítulo 25, verso 2, dice el texto, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le será azotado en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Así que el castigo era dado de acuerdo al tipo de pecado o error que se cometiera. En San Juan, en 1 de Juan 5:17, San Juan escribió, toda injusticia es pecado. No hay pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Dice él, o sea, dice, hay pecados que son de vida y otros que son de ¿qué? De muerte. Pero el ejemplo más claro lo vamos a ver ahora mismo en San Juan capítulo 19. Yo quisiera que ustedes lo vieran. Vamos a parafrasear también esta historia porque es un poquito larga. Y en el capítulo 19, San Juan, de San Se fue la señal del pastor Oscar. Sí, se fue la señal de Oscar. Vamos a esperar si puede entrar. Mientras tanto, vamos a colocar algo de música un momentito, a ver si él puede entrar mientras tanto. ¿Ok, hermanos? Está muy mal el internet. Puede ser cuando ha hecho bien por mí. Hallándome perdido en mi no pecador, deseando mío y me guarda para el sí. Mi salva del pecado, me guarda de esa cual, no me dejar conmigo siempre.
Jesús jamás me falta, jamás que me falla, es mi fuerte, poderoso protector. El mundo me apartó de toda vanidad, para conservar la vida, mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en él no debe ser aquí. Segura es la Disculpen que se fue la señal, como siempre sucede. Así que les estaba diciendo que en San Juan capítulo 19, el Señor Jesús fue llevado de la casa de Pilato, perdón, de la casa de Caifás directamente al pretorio donde estaba Pilato, y a Pilato lo sacaron de la cama y lo hicieron ir muy temprano para que llevara a cabo el juicio del Señor Jesús. Y comienza él a hacerle preguntas a Jesús allí en este juicio, y el Señor Jesús no le contesta. Así que Pilato le dice algo muy interesante, le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús y le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así que, como podemos darnos cuenta, estamos hablando de que si hay mayores grandes o pequeños, para el Señor Jesús había diferencia, y hay diferencia entre los pecados que cada persona comete. No es lo mismo que te despierten en la mañana y te pongas delante de Jesús sin saber lo que hacer con él, a los que te habían entregado, a los que nacieron en el Evangelio, en la iglesia, y que eran parte del pueblo donde tú pertenecías. Eso no era lo mismo. Así que, volviendo a nuestra historia de Jesús con los fariseos y el hombre curado de ceguera, sabiendo ya que no todos los pecados son iguales, en el capítulo 9 de San Juan, verso 41, el Jesús le dijo a ellos: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Así que le añade de que el pecado es directamente proporcional al conocimiento que tengas sobre Dios. Entre más conoces de Dios, mayor pecado es si tú quieres ignorarlo. El pecado es directamente proporcional a tu capacidad de comprender la voluntad de Dios. Ahora, si vamos a Lucas capítulo 12, verso 48, el Señor Jesús dice: porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, se le demandará mucho. Al que se le da mucho, se le demandará mucho, se le pide más. Hay una proporcionalidad en la responsabilidad y en la maldad y en la gravedad del pecado. Así que no todos los pecados son iguales. Así que vuelvo a repetir, el pecado es directamente proporcional al número de sermones que hayas escuchado. ¿Eso es correcto? No, mejor es así. El pecado es directamente proporcional al número de escuelas sabáticas que hayas hecho y visto, ¿sí? Pues ninguna de esas cosas nos sirve para medir el pecado, porque el pecado es directamente proporcional a la inteligencia y a la capacidad de razonamiento que el Señor te haya regalado. El pecado puede ser muy grande en tu vida si todo esto que he mencionado es muy grande también. Si sabes mucho, se te exige mucho también. En San Juan 15, 22 al 24, el Señor Jesús se sincera. Habla con la persona de una manera clara y específica con sus discípulos y les dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido, y me han aborrecido a mí y han aborrecido a mi Padre. Como se pueden dar cuenta, el Señor
quería decir que a medida que él se da a conocer a las personas, mayor responsabilidad tenemos en cuanto a ese conocimiento que tenemos de él. Todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, las oportunidades que Dios nos haya dado, nos condenarán si no hacemos la voluntad de Dios. Todo esto falla si falta un ingrediente sumamente importante. Ese ingrediente tan importante lo podemos ver en la Biblia, nos lo enseña la Biblia. Yo estoy tratando de ver a mis hermanos porque no los veo, ahora ya estoy viendo algunos. Muy bien. Entonces, ese ingrediente principal que nos falta sería Jesús. Ser cristiano no es conocer las doctrinas. Ser cristiano no es saber de memoria versículos, no es ser bautizado. Ser cristiano no es saber tener un cargo en la iglesia, no es no comprar en sábado. Ser cristiano no es decir, no decir groserías. Ser cristiano no es robar. Esto no es ser cristiano. Cuando el cristianismo se vive como un conjunto de cosas que debemos hacer, puede ser una pesadilla. Imaginemos a alguien que hace un documental y dice, yo quiero hacer un documental de una iglesia cristiana. Vamos a escoger a los hermanos adventistas del séptimo día. Así que yo llamo a la persona y le digo, yo quiero hacer un documental de los adventistas del séptimo día y quiero que lo vean a través de mi vida. Así que me comienzan a entrevistar, están haciendo el documental, el señor tiene la cámara, está grabando todo lo que yo estoy diciendo y entonces me dice, bueno, puede decirme qué es ser un cristiano verdadero o un adventista del séptimo día. Y yo le digo, bueno, no puedes decir palabrotas. Debo tener cuidado con mis palabras. Devorar, ojalá entre más grande sea la oración, mucho mejor. Si puedo hacerlo 3 o 4 horas, perfecto. Debo cantar para alabar a Dios. No cocinar en sábado. Así que la persona dice, o sea, si usted tiene pasta para calentar, usted no la puede calentar en sábado. Así que yo le contesto, bueno, calentarla sí, pero si la deja hervir o comienza a cocinar ya no, porque es pecado, no se debe cocinar en sábado. No puedes escuchar música secular. Todo lo que ganes, el 10% es para la iglesia. No puedes comer cerdo, ni conejo, ni animales inmundos que están mencionados en Levítico 11. Y si lo quieres hacer mejor, no debes comer carne. Sería mejor así. Mejor aún si eres vegetariano, porque siendo vegetariano no tienes que ver con el capítulo 11 del Levítico. Y más aún, lo máximo para que puedas tener realmente una excepción en todas las cosas es que no comas, que ayunes. Y ojalá que ese ayuno todo el mundo sepa que está ayunando para que no le ofrezcan comida y no tenga que pasar por la vergüenza de estar contando todo. Usted simplemente lo menciona, así que todos deben saber que usted está ayunando. Otra cosa que puedo decir en esta entrevista que están haciendo para nosotros es que debemos tomar mucha agua, 8 vasos de agua diarios o más si se puede. Que me hagan las preguntas del bautismo y todas las diga que sí. Y finalmente que las creencias de la iglesia, pues yo las haya estudiado, las 28 creencias. Básicamente, eso sería ser cristiano. Así que me dan gracias por el documental. Ya di la información que yo sabía de lo que es ser adventista del séptimo día. Pero ahora, mirando realmente todo esto, el cristianismo es todo lo que yo acabé de mencionar. No, el cristianismo no es un conjunto de doctrinas, no es un conjunto de cosas que hacemos o dejamos de hacer. Si la verdad que nosotros conocemos, que es preciosa, la verdad de la Biblia, no implica un encuentro transformador con Jesús, entonces no es un verdadero cristianismo.
Si la verdad es algo, es una cosa y no es alguien, nunca transformará nuestra vida. De hecho, alguien puede ser mala persona, puede ser orgulloso, puede ser una persona cruel, una persona impaciente, puede ser una persona mala y puede creer en todo lo que le acabé de mencionar y cumplirlo. Y sin embargo, no es una persona que sea verdaderamente cristiana. La palabra de Dios nos dice una cosa bien interesante. Nosotros conocemos a personas con esas características. Son orgullosas, son malas, son prepotentes, miran mal, nos gritan, actúan mal, pero sin embargo cumplen los requisitos que mencionamos antes. Guardan el sábado, no compran ni venden el sábado, hacen muchas cosas. Pero si no hay transformación, la verdad es una maldición para ti y para todo el mundo. Y la palabra maldición suena un poquito grotesca, es un poquito fuerte, pero es una expresión que no es mía. Es una expresión que la encontramos en el Deseado de todas las gentes, página 181, y miren lo que dice la hermana Elena de Huay en ese párrafo. Dice, muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en su vida práctica. No han creído ni han amado, por tanto no han recibido el poder de la gracia que viene a través de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer la verdad, pero si eso no les hace, pero eso no los hace sinceros, bondadosos, tolerantes e inclinados hacia lo celestial. Si esto no es verdadero, es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para todo el mundo. A esto la hermana Elena de White le llama la maldición del cristianismo. Es muy fuerte este párrafo. No sé si han pensado alguna vez que la verdad mal vivida, la verdad mal entendida, la verdad sin Jesús es una maldición en la vida de quien que vive esa vida y en la vida de todos los que rodean a esta persona. ¿Cómo nos encontramos después de tantos años? Es una pregunta muy personal. Hemos estado en la Biblia por 10, 5, 6 meses, 30, 40 años. ¿Cómo hemos vivido ese verdadero cristianismo? ¿Estaremos viviendo ese tipo de cristianismo que muestra el Señor Jesús, que cuando nos reuníamos en la iglesia nos peleábamos unos contra otros, nos enojábamos unos contra otros, no nos mirábamos y nos enojábamos, pero eso sí, no sabíamos el versículo de memoria? O cantábamos los coritos muy bien, más que todos los demás, o sabíamos mucho más predicar que otras personas. Pues este evangelio no es verdadero. ¿Será posible que tengamos hermanos en la iglesia que vivan una experiencia así? ¿Cuántos cultos necesitamos para transformar nuestra vida? En Romanos capítulo 7, San Pablo nos presenta la verdad de que tenemos una naturaleza caída y la seguiremos teniendo hasta cuando Cristo nos transforme. Y si Cristo nos transforma y Él viene por segunda vez, nos encontrará con esa naturaleza caída. Hasta que Él no nos transforme, nosotros no podremos tener una naturaleza diferente. Vamos a estar luchando siempre y vamos a tratar de llevar un cristianismo verdadero, pero no lo es. ¿Cuántas personas van a la iglesia obligados porque les tocó, tienen una parte? Han notado que algunas veces bautizan a una persona y a la semana le dan que tenga que dirija un himno y la persona ya no va a la iglesia, se asustó, no quiere hacerlo, porque en realidad no son las formas lo que le importa a Dios. Lo que le importa es que la persona haya conocido y haya interiorizado a Cristo Jesús. Vamos a tener entonces en el interior felicidad si conocemos a Jesús, y la Biblia dice que lo convierte en una forma positiva. Dice, Jesús tiene el poder
de transformar tendencias heredadas y adquiridas. Así que hay esperanza para nosotros. Si nosotros en estos años que llevamos en el Evangelio sentimos que todavía sentimos envidia, sentimos odio, maltratamos a las demás personas, fingimos un evangelio que no es el verdadero, créanme que todavía hay posibilidad porque hay esperanza. Hay la posibilidad de una nueva vida. Hay un episodio en el que Jesús les dice algo a los fariseos y está en Mateo capítulo 23, verso 15. Él les dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que a vosotros. Vamos a aclarar ese texto. El Señor Jesús está hablando de los maestros y de los escribas y fariseos, que eran personas importantes de la sinagoga, y ellos querían predicarle el evangelio a las personas y las conseguían personas. Cuando habla de prosélitos, está hablando de seguidores para ellos. Y cuando ya los tenían allí para explicarles el evangelio, entonces les enseñaban tantas reglas. Ellos tenían 613 reglas, que si los cumplían eran verdaderamente hijos de Dios. Eran 613 reglas que eran imposibles de llevar, pero ellos les decían que tenían que llevarlas, les enseñaban a que las hicieran, y en vez de convertirlos en verdaderos hijos de Dios, los convertían, dice el texto, en personas hijas del infierno, el doble que ellos, porque los volvían personas que eran, que vivían al margen de la ley, sin amar verdaderamente lo que el Señor quería que ellos aprendieran. Lo ganaban y extendían la maldición sobre esa persona. La maldición es de una verdad conocida. La maldición de una verdad conocida pero no vivida es terrible. La maldición de aparentar algo que no eres, la maldición de conocer una doctrina que no transforma tu vida, eso es a lo que el Señor Jesús quería que sus discípulos no llegaran. Por eso él hizo una nueva iglesia. Por eso no se quedó con la iglesia de los judíos. Formó un grupo y una nueva iglesia con una nueva forma y un cristianismo diferente. El cristianismo, la propuesta de vida que nos hace Dios, el camino que Jesús nos dejó, lo creemos como un conjunto de cosas que hay que hacer o no hacer. Si lo hacemos de esa manera, estaremos enmarcándonos en una lista de cosas que forman una maldición para nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos creído y porque no lo hemos amado, y por tanto no hemos recibido el poder de la gracia que viene de la santificación y de la verdad. Pero el problema es que cuando hablamos de santificación es muy difícil explicar qué es la santificación. Es muy sencillo. No basta con escuchar acerca de Jesús. Hay que creer, hay que amarlo, hay que pasar tiempo con él, disfrutarlo, y el resultado se verá, será que nos pareceremos mucho más a él. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo Jesús. La propuesta de Dios para Oscar es la semejanza con Cristo, parecerme a Jesús, aceptar a Jesús y parecernos a él. Es lo que Pablo explica como santificación y justificación. Parecernos a él y aceptar a Jesús es santificación y justificación. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue con la oración constante, con la comunicación con Jesús en todo tiempo. Si no es así, nuestra vida es un asco, lo dice Apocalipsis. Si Jesús no está en todo lo que nosotros creemos y en todo lo que nosotros vivimos, literalmente nuestra vida es un asco y causa maldición para nosotros. ¿Cómo hiciéramos para entender más fácilmente esto? Pues lo vemos a través de la carta que escribe el Señor Jesús para cada uno de nosotros, y es una carta de amor. Es una carta
un poquito difícil de comprender, pero es una carta de amor. Ustedes imagínense que piensen en una novia que ustedes hayan tenido o la novia que ahora es su esposa y que ustedes le hubieran escrito una carta a ella donde le dijeran, mi amor, te amo mucho, pero me das asco. ¿Cómo se sentiría ella? O te quiero tanto que me produces vómito. Es terrible eso, pero la carta que el Señor Jesús nos presenta en Apocalipsis capítulo 3, verso 16 al 19, nos muestra que es una carta verdadera de amor. En el versículo 19 lo dice, que nos ama, pero en el versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Soy hijo de Dios, me ama Dios. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiente. Ahora vamos a tratar de hacer esta carta un poquito más, a interpretarla de una manera más amable para que lo podamos entender. De alguna forma el Señor Jesús dice, yo te amo con todo mi corazón, te quiero mucho, pero es que tu vida es un poco asquerosa. Pero no eres hijo mío. Haces cosas, pero no las vives. Te esfuerzas mucho, pero no me disfrutas. Pasas más tiempo hablando de mí que estando conmigo. Qué triste sería que el Señor Jesús viniera a nuestra vida y nos dijera, mire, Oscar, de verdad, entre nosotros quisiera que hubiera una linda y hermosa amistad, un gran amor, pero hablas más de mí a los demás de lo que tú hablas conmigo. Ni estás, ni te vas, ni eres, ni quieres llegar a ser. Hazme un favor. Cambia de una vez, entrégate de una vez, deja de fingir. Oscar, por favor, deja de fingir. No lo dice por amor. Todas las veces que nosotros hablamos con Dios, poniendo reglas y poniéndolas en primer lugar, en vez del amor de Dios, no hablamos con amor hacia Él. Él nos dice, ámenme, o quédense o váyanse, pero amen verdaderamente bien. El cristianismo de verdad es una relación de amor, una relación de amor apasionante y en libertad con el ser más fascinante que alguna vez hayamos conocido, y ese nombre es nuestro Padre Celestial, es el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús, cuando hace la oración sacerdotal en San Juan, él habla y dice, Señor, quiero que los ames como yo los he amado y dales el poder para que ellos puedan hacer lo que yo les he enseñado que ellos puedan hacer. La oración sacerdotal, él clama y clama por todos los discípulos, y esa oración nos alcanzó a nosotros para que nosotros seamos realmente salvos por el Señor Jesús. No podemos ser un verdadero cristianismo o ejercer un verdadero cristianismo o ser buenos cristianos si solamente se fijan normas y se fijan tareas y las comparamos unos con otros. La verdadera relación entre los hijos de Dios y la relación con Dios es tener a Jesús en nuestra vida, ser transformados. Hace un tiempo atrás el hermano Jaime Santamaría explicaba y decía que cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, sus hijos serán verdaderamente santos y transformados. Y es cierto, pero para que sean transformados, deben tener el carácter de Cristo antes de que Él venga. Si pretendemos ser hijos de Dios, diciendo que hacemos cosas, pero no las hacemos de corazón y en verdad no cumplimos lo que decimos,
nunca hemos sido transformados ni hemos conocido a nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, yo quiero parecerme al Señor Jesús. Hoy es el último día que en poca distancia nos estamos viendo porque es mi último tema. Me encantaría que nosotros pudiéramos ir al cielo y que todos los que estamos aquí frente a esta pantalla pudiéramos encontrarnos en la patria celestial, porque para eso hemos hecho la iglesia, para eso hemos conformado un templo, hemos asistido al templo. No es para hacer programas, sino para que nuestra vida sea y permanezca escrita en el libro de la vida del Cordero. Así que en este último tema yo les quiero decir de todo corazón que es mi deseo en oración que todos nosotros seamos ayudados por nuestro Padre Celestial para que creamos de todo corazón en Él y que lo podamos amar de todo nuestro corazón, que podamos vivir llenos del poder de ese cristianismo que Él nos quiere dar y podamos disfrutar de eso que significa ser cristiano, que es una vida auténtica. Porque ¿cuántos cristianos tenemos en la iglesia que viven una vida de amargura, de tristeza, de maldición, de aburrimiento, porque viven un cristianismo obligado? Yo de verdad quiero y deseo que nosotros vivamos todas esas normas que se mencionaron, las vivamos no porque nos toca ser cristianos, sino porque Jesús ya transformó nuestra vida y somos entonces verdaderos hijos de Él. ¿Sabes qué pasará si nosotros podemos amar a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas? Que poco a poco nos pareceremos más al Señor Jesús. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y que puedan tener una relación tan íntima con Jesús que sepan de todo corazón que van a formar parte de esa Canaán celestial que Él está preparando. Que Dios nos ayude para que nosotros seamos fieles, para que no nos separemos de la fe y para que vivamos esa fe en la cual nosotros estamos apostando toda nuestra vida y todo nuestro tiempo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que Dios los mantenga fieles y que muy pronto, en un abrir y cerrar de ojos, todos estemos tomados de la mano, entregando todo nuestro ser al Señor Jesús para vivir por la eternidad con Él. Que el Señor nos bendiga y que tengan muy, muy buena tarde.